me hiere y me molesta y me sulfura tanto? Sería la primera pregunta que habría que hacerse si uno quiere dar el cambio y pasar de la zona de confort a la zona de cambio, ¿no? ¿Por qué? Entonces la moral con que uno lo han criado y la moral que uno tiene que estirarse cada vez más. Significa, no es que vas a hacer lo que hacen los otros, sino que vas a ser comprensivo y tolerante con la forma de vivir de los otros, en tanto esa forma de vivir no perjudique a nadie. Pero ¿y qué pasa? Perdóname, quería... Dale, ¿sí? Sí, ya que de ahí voy yo, Es que me has hecho una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando, digamos, el daño o en todo caso la crítica va directamente hacia la persona, ¿no? Por ejemplo, hay críticas que ya no son constructivas, ¿no? Y son destructivas. Entonces, evidentemente va a producir una reacción por parte de esa persona y de hecho va a herir su orgullo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo se puede manejar? Porque vamos nuevamente al hecho que esa crítica viene de alguien externo y ajeno a nosotros, ¿no? ¿Cómo manejar eso? Sí, eso es bien interesante, ¿no? Y me hace recordar una anécdota, ¿no? Recordaba un diálogo entre dos personas. Llega una joven y le dice a la amiga, ¿y qué tal la Navidad? Y le dice, sí, bueno, la voy a pasar bien, con tus padres. Y la otra le dice, no, yo no vivo con mis padres de hace tiempo. ¿Hace cuánto tiempo no vives con tus padres? No, yo no vivo con mis padres desde que tengo 20 años. Ambas tendrían cerca de 35. Entonces la de 35, que sigue con sus padres, le dice, o sea que tus padres, que les pase lo que sea, ¿no? Se ofendió. ¿Qué? Se ofendió porque la otra chica vivía independiente. Puede pasar, claro. Entonces ahí siempre me preguntan, ¿y qué hacer? Porque prácticamente ya es un comentario, es una crítica destructiva y ofensiva. Ahí siempre tiene las de ganar, o sea, siempre tiene que manejar la situación el más maduro. Si el más maduro es el que lanzó la palabra, la ofensa y se da cuenta, tiene que retroceder y decir, oye, discúlpame, lo que pasa es que como yo estoy acostumbrado, un poco me chocó, pero es un tema mío. Claro, pero si el más maduro es el que recibe la crítica, lo único que tiene que hacer es lo que hacía Albert Einstein cuando estaba entre los niños en Alemania y lo molestaban por ser judío, se burlaban de él, pasaban y le ladeaban el hombro, le hacían taquito. Entonces él adoptó que en los recreos se iba a los árboles y sentaba ahí. Su amigo le dice, ¿pero por qué no bajas y reclamas? Y él le dice, riéndose, porque son niños. Claro, no van a entender. No van a entender. Claro. Justo a propósito de eso, ¿no? Laura nos escribe en el Facebook y nos dice, el mal orgullo no lleva a nada, solo te enferma. Yo estuve muchos años resentida con mi padre y por este orgullo no daba mi brazo a torcer. Con los años aprendí que no soy nadie para juzgarlo y fui a buscarlo. Aunque la situación fue fría, con el tiempo mejoró. Ahora, por lo menos, nos hablamos por teléfono y ya no siento este rencor hacia él. Creo que eso es la idea, ¿no? Eso creo que es como un paso de madurez también. Totalmente, Oscar. Y acá viene justamente la categorización entre principios y valores. Los principios es algo que permite la evolución de la raza humana y la evolución del consciente del ser humano. Ejemplo, un principio de paz, indispensable para que la humanidad evolucione. Un principio de tolerancia, indispensable para convivir. Un principio de solidaridad, un principio de bondad, un principio de autodisciplina. Pero un valor es aquello que puede ser tuyo, de tu familia o de tu sociedad. Por ejemplo, la virginidad es un valor respetable, pero valor al fin. Quedarse en casa de los padres hasta casarse es un valor respetable, pero valor al fin. Porque la pregunta para distinguir un valor de un principio ¿es necesario que todos se queden en la casa de sus padres hasta casarse para que la humanidad evolucione? Si la respuesta es no, entonces no es un principio, es un valor. Pero si la respuesta es sí, todos necesitamos tolerancia para que la humanidad evolucione, es un principio. El orgulloso pone por delante su valor sobre el principio. El maduro pone el principio sobre su valor. Por ejemplo, en mis valores, ponte, por dar un ejemplo, no se usan las jergas. Pero mi tolerancia no puede estar por encima de mis valores. Entonces uno tiene que tratar de captar, cuando está en un ambiente donde los valores no son los mismos, lo esencial para ser tolerante y comprensivo con las cosas que no nos gustan, ni de niño, ni de joven, ni de adulto. Entonces justamente el tema de no sentirse herido tiene que ver, cuando uno se siente herido, es que la moral está por encima del principio. Claro. Y bueno, pero hay varios ingredientes que tienes que empezar a unir, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, la madurez, ¿no es cierto? Como tú decías, ¿no? Principios, valores, el impacto. Pero frente a ciertas situaciones, uno reacciona más por impulso. Sí, así es. Y como tú dices, ¿no? Más visceral, vives ¿no? con tu papá, claro. O ya no vives con tus papás, pucha, pobrecitos, ¿en qué estarán? Sí. Pero de ahí reaccionas, o sea, digamos, tienes que procesar
darte cuenta si era lo correcto o no, y entonces corregir la situación. Exactamente. En situaciones de pareja, sobre todo, se ve mucho, o Indispensable. relaciones de padres e hijos, separaciones. Entonces los niños se resienten con los padres y les va a tomar un tiempo hasta llegar a entender por qué los padres hicieron eso o cómo los padres llegan a esos niños. Por eso no es suficiente el amor. Ahora en estas fechas que se habla del amor lo puede todo, yo siempre digo amor y comprensión. Pero la comprensión ya es un acto mental. Viene justamente de la tolerancia, de alinearse más a principios que a valores. Y aquí justamente quiero mencionar algo que tú has dicho. Tú hablas de que uno tiene que darse cuenta. Yo quiero explicar cuándo este tema es un caso perdido, para que la gente sepa no insistir donde ya no debe insistir. Cuentan que en el pasado este semidios Hércules tan famoso fue castigado por el rey de la zona por un crimen. Entonces se le impusieron 12 pruebas. Cada prueba representa un paso en la evolución del ser humano. Lo interesante es que la primera prueba es matar al león de Nemea. Cuentan que este león era gigantesco, cuerpo de metal y piedra. Le tiraban lanzas, hachas y nada lograba destruirlo. Y arrasaba regiones devorándose hombres y mujeres. Hércules intentó, igual que los demás no pudo, ni el hacha, ni la lanza, ni su fuerza, hasta que dijo, bueno, entonces lo encerraré en una cueva y lo dejaré ahí hasta que muera de hambre. Entonces no luchó contra eso, sino que lo dejó morir de hambre, no lo alimentó. El león de Nemea representa eso que nos puede devorar enteritos, y es el orgullo. Entonces aquí viene el punto importante. No se trata de matar el orgullo, se trata del control del orgullo. Y para controlarlo hay que hacer igual que Hércules, no lo alimentamos. Si tenemos un hijo orgulloso, pues no lo alimentamos. Hijito, qué hermoso eres lo máximo, mi campeón. Bájale un poco la revolución. Exacto, lo real, lo que es y lo que no es. No le subas el rating tan fácilmente. Exactamente. Si una persona tiene un problema, justamente baja autoestima, la gente comete el error de sobrealimentarle el ego. Y lo único que está creando es una persona lisiada, camuflada de algo poderoso. No, y también yo me imagino, en el caso de nosotros los adultos, también siempre pensar 2 veces antes de emitir una respuesta, antes de emitir un comentario, incluso antes de que se vaya gestando un pensamiento, porque ahí también podemos estar alimentando nuestro león de Nemea, porque nosotros mismos podemos alimentar o dejar morir de inanición ese orgullo que pienso es mejor optar por lo segundo. Exactamente. Entonces, muy importante, si el orgullo ya devoró a una persona, ¿cómo lo reconoces? Porque son las personas que no cambian. Claro. Tú reconoces fácilmente a un orgulloso y es el que no cambia. De pronto no alardea, pero si no cambia, es que todavía no tiene la capacidad de escuchar y de reconocer que necesita aprender y cambiar. Pero creo que tenemos que reconocer eso, ¿no? Justamente lo que me parece importante, la posibilidad que tenemos de aprender, de cambiar, de corregir, porque somos humanos y nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar hoy día, mañana y probablemente siempre, pero lo importante es reconocerlo. Nos vamos a un corte. Gracias. Vamos a un cortecito y regresamos. Con la música nos visita Bruno Mendoza con música bonita del sur, ¿no? Ahí vamos a bailar unas sallitas. Qué bonito. Eso. Ahí está. Bien. Muy bien. Regresamos después de este corte. Volvemos.